Es raro que los pacientes de cáncer mueran directamente por el propio tumor. Hoy en día la mayoría de los que fallecen en el hospital mueren por complicaciones, solo que no se anuncia de esa manera. La detección temprana es crucial. Con los síntomas más comunes, si se diagnostica a tiempo, es fácil de manejar. Por ejemplo, en el caso del cáncer, si la masa tumoral es pequeña, la cirugía es más sencilla y al administrar medicamentos, estos pueden penetrar en el tumor y el tratamiento es relativamente eficaz. Sin embargo, si la masa tumoral crece, es difícil que los medicamentos lleguen hasta el centro, solo actúan en la superficie. Además, en el centro del tumor no solo hay cáncer, sino también una mezcla compleja de inflamación y necrosis, lo que genera muchas células resistentes a los medicamentos. Cuanto más pequeño sea el tumor, más efectivos serán los medicamentos u otras inmunoterapias. Por eso la detección temprana es tan importante. En la etapa 1 generalmente no hay síntomas. En las etapas 2 y 3 aparecen síntomas como la falta de energía y la fatiga. Esto se debe a que los ganglios linfáticos, que están conectados a los vasos sanguíneos, se bloquean, afectando la circulación. Por eso, aunque coman, la absorción y la digestión no son buenas y el hígado tampoco almacena bien los nutrientes. Así que el síntoma más común es simplemente la fatiga. Cuando una persona mayor de 40 años se siente fatigada, siempre debe considerar la posibilidad de tener cáncer. Pero la gente de aquí que trabaja mucho y sufre mucho estrés mental, a menudo piensa que la fatiga o la pérdida de peso se deben simplemente a que han trabajado demasiado o no han dormido lo suficiente. Es común que las personas tiendan a juzgarse a sí mismas de manera positiva en lugar de pensar en lo peor, y por eso muchos reciben un diagnóstico tardío. Si se diagnostica a tiempo, se recomienda la cirugía. La tecnología de imagen ha mejorado tanto que todo se calcula de antemano para realizar una cirugía robótica. La cirugía robótica es aquella que se realiza introduciendo instrumentos parecidos a pinzas. Aunque estas máquinas y tecnologías comenzaron en Estados Unidos, ahora los médicos estadounidenses vienen a nuestros países a formarse. En mi opinión, los cirujanos de aquí son más hábiles que los estadounidenses en la cirugía robótica. Lo que a ellos les llevaría 3 horas, un cirujano de aquí lo hace en 1 hora. Son así de rápidos. Por eso los efectos secundarios son mucho menores y los resultados del tratamiento son mejores. En cuanto a la cirugía, no hay duda de que la gente de aquí tiene la mayor destreza manual del mundo. Aún así, hay bastantes personas que preguntan si no sería mejor recibir tratamiento en Estados Unidos. Yo les digo que de ninguna manera, que no hay absolutamente ninguna razón para hacerlo. Cuando hablamos de cánceres malos, nos referimos principalmente a aquellos que se diagnostican tarde. Cánceres como los del sistema digestivo, que son comunes en nuestra población, cáncer de esófago, estómago, hígado, páncreas, vías biliares, intestino, recto, vejiga, se desarrollan dentro del abdomen. Los síntomas solo aparecen cuando el tumor crece lo suficiente como para presionar órganos adyacentes, especialmente vasos sanguíneos y nervios. Y como los síntomas solo se manifiestan cuando el tumor crece y obstruye algún conducto, hasta ese momento no hay señales, por lo que la mayoría de los diagnósticos son tardíos. Para cuando aparecen los síntomas, la oportunidad de operar es muy baja, de apenas un 10%. Por eso, aunque la mayoría quisiera operarse, el diagnóstico llega tarde y no es posible. Si se opera desde el principio con esos cánceres agresivos, es fácil que células invisibles que ya están en los alrededores se propaguen aún más durante la cirugía. Por eso, la mayoría de las veces se realiza primero un tratamiento de quimioterapia durante 3 a 6 meses. Existen muchos tipos de cáncer. Tenemos unos 25 órganos principales y en cada uno puede haber unos 20 tipos de cáncer, lo que suma alrededor de 500 tipos en total. Antiguamente se hacía una biopsia y se concluía diciendo es un adenocarcinoma o algo similar. Ahora no es así. Se realiza un análisis genético exhaustivo para determinar si es fundamentalmente un cáncer malo o bueno, ya que el cáncer progresa debido a mutaciones genéticas. Un cáncer malo empeora si se opera desde el principio
La cirugía es un gran estímulo, es como cuando te haces una herida en la mano. Si la rascas constantemente, empeora mucho. Si rascas una zona con alergia, empeora más. Hay que dejarla en paz. Además, la cirugía solo elimina lo que es visible, pero las células cancerosas no son visibles a simple vista. Lo que vemos es la masa cuando se forma un bulto. En un tumor de solo 1 centímetro hay al menos 100.000 millones de células cancerosas, y esas células no están quietas. Como organismos vivos, se mueven, viajan a través de los ganglios linfáticos cercanos, que a su vez están conectados a los vasos sanguíneos. Así, circulan por todo nuestro cuerpo. Sin embargo, su hogar para proliferar es el órgano de origen. El cáncer de mama prolifera en la mama, el de pulmón en el pulmón. Ese es su hogar. Antiguamente se pensaba que extirpando el tumor se acababa el problema, pero luego se dieron cuenta de que rápidamente aparecía en los huesos, el hígado o el cerebro. Así se descubrió que las células circulantes, al perder su hogar original, construyen un segundo hogar en otro lugar. En muchos centros oncológicos de renombre, el tratamiento principal es la terapia con medicamentos, porque el cáncer es una enfermedad sistémica y genética. Por lo tanto, el tratamiento farmacológico es la cura fundamental. Hoy en día, si un análisis genético determina que es un cáncer malo, no se opera de inmediato. Se administran fármacos como quimioterapia o inmunoterapia, que son tratamientos sistémicos para debilitar o matar las células circulantes. Y solo después se extirpa la masa tumoral restante. Ese es el enfoque terapéutico actual. Los cánceres buenos suelen ser los relacionados con el sistema hormonal, tiroides, próstata, mama y también los de útero y ovarios. Estos cánceres hormonales no suelen ser tan agresivos, la mayoría son de crecimiento lento. Algo que todos los pacientes de cáncer y sus familias deben saber es que los efectos secundarios varían enormemente de una persona a otra. Algunas personas lo sufren de forma severa, otras de forma leve, y algunas no tienen ningún efecto secundario. Y nadie puede saber de antemano quién no tendrá efectos secundarios sin intentarlo. Generalmente la etapa 1 es la inicial y la etapa 4 suele significar que se ha extendido a los huesos, lo que se conoce como etapa terminal. Pero hoy en día esa clasificación ha perdido gran parte de su significado. Es un concepto antiguo porque el cáncer tiene células invisibles que circulan por el cuerpo y las etapas 1, 2, 3 y 4 se basaban únicamente en lo que era visible. La quimioterapia es la misma para la etapa 1 que para la etapa 4, ya que su objetivo es matar todas las células del cuerpo, incluidas las que no se ven. Por lo tanto, no hay razón para desanimarse por un diagnóstico de etapa terminal. El tratamiento es el mismo, ya sea en una etapa inicial o final. Es raro que los pacientes de cáncer mueran por el propio tumor, la mayoría fallece por infecciones, principalmente neumonía. Esto se debe a que la quimioterapia daña gravemente el tracto gastrointestinal. La parte más vulnerable de nuestro cuerpo es la mucosa gastrointestinal. Las células de esta mucosa son destruidas por los medicamentos potentes. Cuando la mucosa se daña, no puede absorber los nutrientes adecuadamente. Además, como los pacientes suelen tener fiebre, se les administran muchos antibióticos. Pero incluso sin ser paciente, uno de los grandes problemas en nuestra sociedad es el abuso de los antibióticos. Te da un medicamento que te acaba enfermando. El resfriado común es viral en su mayoría, por lo que los antibióticos no sirven de nada. Sin embargo, si vas al médico o al hospital con un resfriado, aquí por lo que sé, la mayoría de las veces te recetan antibióticos. Esos antibióticos, aunque matan las bacterias dañinas, también destruyen las bacterias buenas del intestino. En nuestro intestino hay entre 100 y 200 billones de bacterias. El número de células en nuestro cuerpo no llega a esa cifra. Tenemos 10 o 20 veces más bacterias en el intestino que células en el cuerpo. La mitad de ellas son bacterias buenas, como los lactobacilos, y la otra mitad son bacterias malas de diversos tipos que se mantienen en equilibrio.
Pero cuando se usan antibióticos o se sufre mucho estrés, el estómago produce más ácido. Este ácido baja al intestino y puede matar a las bacterias buenas. Entonces el equilibrio se rompe y las bacterias malas que deberían permanecer en el intestino escapan y viajan, por ejemplo, a los pulmones, causando neumonía. Al escapar, estas bacterias mutan porque el ambiente del pulmón es diferente al del intestino. A esto se le llama superbacterias. Salen mutando constantemente y siguen haciéndolo incluso en el pulmón. Hoy en día las personas que mueren en los hospitales, tengan cáncer o no, mueren por esto. Simplemente no se informa así. Hay que cuidar el intestino. Si el intestino está mal, no se pueden tener pensamientos positivos. Y si los pensamientos son negativos, el intestino no funciona correctamente. El intestino y el cerebro están directamente conectados por nervios. La sustancia más importante para el cerebro es la serotonina, crucial para la conexión entre neuronas, y esta se produce en el intestino. Y lo que es más importante, la quimioterapia daña las células cerebrales. Por eso, la mayoría de los pacientes experimentan un cambio de personalidad, se vuelven como niños. De hecho, incluso una persona sana, al llegar a los 80 años, se vuelve como un niño. A esa edad, la memoria se reduce en un 30% en comparación con la de los 20 años. Y no solo la memoria, también la audición y todo lo demás decae. Todas las hormonas que produce el cuerpo disminuyen y los músculos se debilitan. El cerebro se desarrolla de abajo hacia arriba y el lóbulo frontal no madura completamente hasta los 20 años. El lóbulo frontal es el que se encarga del juicio racional y es lo que diferencia a los humanos de otros animales. El resto es prácticamente igual. Pero a partir de los 60 el cerebro comienza a degenerar, empezando por el lóbulo frontal. Cuando el lóbulo frontal se deteriora, se pierde la capacidad de juicio racional y la persona se vuelve emocional, irritable, terca y no escucha. Se vuelve como un niño queriendo hacer siempre su voluntad. Cuando los cónyuges o los hijos no entienden que esto se debe al deterioro de las células cerebrales, lo pasan muy mal, porque no comprenden por qué esa persona ha cambiado de repente. Aunque le aconsejen bien que coma y beba, cuanto más se lo dicen, menos caso hace. Si le dices que coma, no come. Si le dices que beba, no bebe. Hay que entender esa psicología y en lugar de insistir, simplemente dejarle la comida cerca y darle su espacio. A solas, acabará comiendo y bebiendo. El tejido cerebral y los músculos se fortalecen cuanto más se usan. Otros órganos como los pulmones, el corazón, el estómago o el hígado se desgastan con el uso. Si una persona por el hecho de ser mayor no se mueve y se pasa el día tumbada, morirá antes. Son precisamente esas personas las que más necesitan hacer ejercicio, usar más la mente, leer más libros y escuchar más música. Esa es la verdad fundamental de la salud. Un paciente de cáncer de aquí, tras terminar su primer ciclo de tratamiento, no hace nada por la preocupación de una recaída. Simplemente se derrumba pensando, dicen que va a volver. En cambio, es raro que un estadounidense deje de trabajar por tener cáncer. Siguen trabajando mientras reciben tratamiento e incluso después. Aquí, cuando a alguien le diagnostican cáncer, deja de trabajar. Por eso el tratamiento no funciona bien y después no logran mantenerse porque no tienen energía. Desde la antigüedad se dice que es bueno hablar de las enfermedades. Los estadounidenses, cuando enferman, lo anuncian a los cuatro vientos pidiendo ayuda, especialmente a sus amigos. La gente de aquí es todo lo contrario. Piden que se mantenga en secreto absoluto, que no se le diga a nadie. Eso es un gran error. Los estadounidenses lo comunican de inmediato. Cuando alguien se entera de que una persona está enferma, se reúnen para rezar por ella. Y como saben que tiene dificultades para comer, cada uno le prepara algo que le guste y se lo lleva. Así, por compromiso social y por el gesto, la persona acaba comiendo con ellos. Pero aquí, como la gente tiende a aislarse y no ver a nadie, no comen, no hablan y ni siquiera sus amigos más cercanos se enteran porque tampoco piden ayuda.
Luego están las personas muy mayores o aquellas que ya padecen enfermedades crónicas como problemas vasculares que sufren mucho. Para ellas un tratamiento de quimioterapia tan fuerte supone una carga enorme. En esos casos se recomiendan tratamientos con menos efectos secundarios como la inmunoterapia o terapias de apoyo. Y sobre todo es crucial que la familia infunda en el paciente la determinación y el pensamiento positivo de que aunque el cáncer no se pueda curar por completo, luchando contra él se puede llevar una vida normal. El tratamiento del cáncer no depende solo de medicamentos, cirugía o radioterapia. Los médicos pueden tratar el cuerpo físico, pero no pueden hacer nada por la mente o el espíritu de la persona. En cambio, los familiares cercanos son quienes mejor pueden comprender la mente de esa persona e incluso su espíritu. Por eso su ayuda es indispensable.